¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, lo primero que nos viene a la cabeza es la corte de Isabel I Tudor, porque es cierto que fue en esta corte donde Shakespeare comenzó a escribir sus obras de teatro. No ha de sorprendernos, el programa artístico de Isabel I dejaba muy pocos resquicios para los creadores, y el teatro fue uno de ellos. Ahí es donde llega Shakespeare y comienza con una serie de obras dedicadas a los personajes históricos de la propia historia de Inglaterra o a una crítica de costumbres. Pero si algo realmente le entusiasmó a Shakespeare fue utilizar sus obras para ir preparando el terreno al sucesor de Isabel I, Jacobo I Estuardo, quien una vez alcanzado el trono se convirtió en el protector de la compañía teatral de Shakespeare e invitó a éste a que siguiera desarrollando sus obras de teatro en las que, más allá de las hermosas historias que pudiera contar y los retratos psicológicos muy acertados de los personajes, Shakespeare empleara estas obras de teatro para poner a debate con la sociedad inglesa todo el programa político de Jacobo I. De esta manera, el dramaturgo se convirtió en uno de los principales publicistas del reinado de este primer Estuardo. Es indudable que uno de los dramaturgos más famosos de la literatura inglesa es William Shakespeare, en gran medida por la calidad de sus numerosas obras de teatro, porque son muy pocos los datos históricos que conservamos sobre Shakespeare. Nació en abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, hijo de una familia de católicos, prósperos comerciantes venidos a menos, quizás por alguna decisión de negocios inapropiada, quizás por la defensa de su fe. Con 18 años, en 1582, Shakespeare se casó con Anne Hathaway, que contaba con 26 años y que fue la madre de los 3 hijos del dramaturgo. Y no tenemos más noticias de William hasta que aparece, 10 años después, en 1592, trabajando ya como actor y autor de teatro en Londres. A partir de ese momento, y durante los siguientes 24 años, por tanto, hasta su muerte en 1616, Shakespeare será un autor prolífico que escribió casi 40 obras de teatro, además de numerosos poemas, si bien la cantidad final y la autoría de algunos de sus trabajos aún hoy es motivo de debate. El teatro había resurgido durante la Edad Media, primero asociado a representaciones piadosas cultas, junto a las que se fueron montando tragedias y, sobre todo, comedias más populares. A partir del siglo XV, a las obras religiosas y las representaciones más frívolas se unió una dramaturgia profana pero más elevada, asociada a la recuperación de textos clásicos. Una recuperación de textos clásicos que llevó aparejada la recreación de una arquitectura teatral que vino a sustituir a los escenarios provisionales donde habitualmente se ofrecían las obras. En este sentido, en los tratados de Serlio de los años 1540 ya tenemos ejemplos de esos edificios teatro. A partir de ahí, se desarrolló la asociación entre los dramaturgos, las compañías de actores y los teatros, siendo en muchos casos esos dramaturgos actores ellos mismos y copropietarios de la compañía. Pero en los países protestantes, el auge del teatro se consideró peligroso. Por un lado, porque aún permanecía la tradición de obras piadosas que podían estar en contra de la Reforma. Pero es que las obras profanas también podían inquietar a los reformadores por su frivolidad o falta de moral. En el caso de Inglaterra, el teatro secular fue prohibido a partir de 1559 y los ciclos religiosos en los 1570, salvo que contaran con licencia real, para lo cual, desde 1572, se estableció que las compañías teatrales habían de estar esponsorizadas por un noble, siendo la primera compañía de este tipo la de Robert Dudley, conde de Leicester y favorito de la reina Isabel I.
compañía que pasó a conocerse desde 1574 como los Leicester Men, los hombres de Leicester. Ya hemos señalado que Shakespeare aparece trabajando en el teatro desde 1592 y en 1594 ya estaba integrado en una de estas compañías teatrales nobiliarias, la Chamberlain's Men, dependiente del Lord Chambelán Henry Carey, hijo de María Bolena, la hermana de Ana y por tanto primo hermano de la reina Isabel I. Carey, que era mayor que Isabel I, pues había nacido en 1526, 7 años antes que la monarca, fue un fiel y cercano servidor de su prima, quien le fue dando todo tipo de prebendas y privilegios. A su muerte en 1596, su hijo George mantuvo esa posición de prestigio a la sombra de su tía Isabel I. Este es un dato importante a retener, pues es posible que Shakespeare pudo tomarse ciertas libertades en sus obras por estar bajo la protección de los primos de la reina. Acabamos de señalar que Isabel I reactivó el teatro en Inglaterra a partir de 1572. Ya vimos en la Sierra de Historias dedicada a los retratos de esta monarca cómo a partir de ese año de 1572 Isabel I recuperó la imagen de reina hierática dentro de unas formas medievalizantes que dejaban a un lado unos tímidos conatos de arte clásico. La idea era garantizar la legitimidad de su corona vinculándose a las viejas tradiciones. Y ahí el teatro pudo suponer una herramienta muy útil, creando obras que explicaron al pueblo la legitimidad de la dinastía Tudor. Es en esa moda de los dramas históricos donde va a aparecer 20 años después, hacia 1592, William Shakespeare con sus primeras obras dedicadas, 3 al rey Enrique VI y una cuarta a Ricardo III. Recordemos que Enrique VI fue el último rey de la casa de los Lancaster y con quien dio inicio la Guerra de las Dos Rosas, una guerra civil por el trono de Inglaterra que duró 3 largas décadas hasta que se impuso Enrique VII Tudor, de una rama menor de los Lancaster y abuelo de Isabel I. Es más, Enrique VII Tudor logró el trono tras derrotar en la batalla de Bosworth a Ricardo III, el último monarca de la Casa de York y a quien Shakespeare presentó como un auténtico villano, con quien era necesario acabar, explicando así la obligada ascensión al trono del abuelo de Isabel I. Estas obras históricas permitieron a Shakespeare ganarse el favor del público y comenzó entonces una serie de otras obras, tragedias y comedias, donde podía no solo contar historias interesantes, sino que criticó las costumbres de su tiempo de forma velada. Con todo, decidió que sus personajes o bien habían de vivir en la antigüedad grecorromana o directamente en el Mediterráneo medieval, sobre todo en Italia. De este periodo son Titus Andronicus, la obra dedicada a este ficticio general romano que censuraba los abusos de los poderosos. La comedia La fierecilla domada, que le permitió a Shakespeare situar por primera vez a sus personajes en la Italia medieval. Algo que había de continuar en una de sus obras más populares, Romeo y Julieta, donde el enfrentamiento entre los Capuleto y los Montesco puede interpretarse tanto en clave política, desde la Guerra de las Dos Rosas hasta sobre todo los conflictos entre los herederos de Enrique VII Tudor, como en clave religiosa, la necesidad de poner fin a las peleas entre católicos y anglicanos. Pensemos que en Romeo y Julieta ambas familias pierden a varios de sus miembros de forma violenta. La idea que quería transmitir Shakespeare es que por encima de la venganza debía primar la capacidad para perdonarse. Otra obra a señalar en esta etapa entre 1593 y 1596 es El sueño de una noche de verano. De nuevo, un viaje a la antigüedad clásica, esta vez a Grecia, donde Shakespeare aprovechó para hacer una crítica a los problemas aparejados con las fiestas más populares de la corte de Isabel I y que habrían de mantenerse durante los primeros Estuardo, las mascaradas, donde los invitados asumían papeles diferentes que generaban no pocas confusiones. Pero a partir de 1596 y hasta 1599, Shakespeare volvió a las obras históricas con los dramas dedicados a Enrique IV y Enrique V. Hemos de pensar que ese año de 1596 murió su protector, el Lord Chambelán Henry Carey, primo de la reina.
y William debió pensar que debía volver a un teatro más ortodoxo, en tanto su compañía de actores tenía asegurado su futuro. Ya con George Carey, el hijo de Henry, como nuevo Lord Chambelán y propietario de la compañía teatral, a partir de 1599, Shakespeare realizó una serie de obras que entraron de lleno en el debate sobre la sucesión de Isabel I. A la reina le quedaban pocos años de vida y aún no había dejado un heredero oficial. Shakespeare escribió entonces Julio César, donde quiso contar cómo tras un gobierno fuerte existía el riesgo de caer en una guerra civil si no estaba claro el futuro. Pero quizás su obra más política fue Hamlet. Más allá del profundo retrato psicológico de los personajes, Shakespeare dejó unos cuantos guiños para Jacobo VI, rey de Escocia y principal candidato a suceder a su tía abuela Isabel I. Hamlet vivía dolido por el asesinato de su padre, como Jacobo VI podía tener cierto resquemor por la decapitación de su madre María Estuardo, ordenada por la propia Isabel I. Pero además, Hamlet era un príncipe danés, y danesa era la esposa de Jacobo VI, Ana de Dinamarca, una forma velada de hablar del monarca escocés sin referirse a él. La vida de Hamlet terminó con el sufrimiento y la muerte del protagonista al tratar de resolver de forma violenta los problemas de la corte. De alguna manera, Shakespeare y con él su jefe George Carey, el Lord Chambelán, parecían querer decirle a Jacobo VI que había de saber esperar y no dejarse llevar por odios o resquemores. Es más, ese mismo mensaje había de calar en el pueblo inglés. Aquel príncipe que fuera capaz de mantener la calma y no lanzarse a aventuras arriesgadas, merecía el trono de Inglaterra. Y así fue el comportamiento de Jacobo VI, quien logró suceder a Isabel I cuando ésta murió en marzo de 1603. Por cierto, George Carey permaneció como Lord Chambelán tras la entronización de Jacobo VI, ya como Jacobo I de Inglaterra, aunque Carey no disfrutó por mucho tiempo la continuidad en el puesto, pues murió en septiembre de 1603. En cuanto a su compañía teatral, en la que trabajaba Shakespeare, había sido transferida al rey ya en mayo de 1603, convirtiéndose en la King's Men. Frente a la intransigencia religiosa de Isabel I, Jacobo VI, ya convertido en Jacobo I de Inglaterra, llegó con ánimo tolerante hacia los católicos, tratando de recuperar a esos nobles católicos que habían sido marginados por los Tudor. Es entonces cuando Shakespeare escribió Otelo, una obra donde el protagonista es un moro, Otelo, que tiene un final trágico debido a las acciones torticeras de otro de los personajes, Yago, la encarnación del vicio. Porque de partida, Shakespeare aceptó que Otelo pudiera estar casado con una europea y que combatiera contra los musulmanes, en una singular apuesta por la tolerancia, siguiendo la nueva política de Jacobo I. En ese empeño por poner a debate las intenciones políticas del rey, hemos de enmarcar otras 3 obras realizadas entre 1605 y 1608. La primera es El Rey Lear, centrado en un legendario rey de Bretaña que ve cómo sus hijas y sus súbditos conspiran contra él creando un montón de inconvenientes. Hemos de pensar que desde 1604 Jacobo I tuvo continuos enfrentamientos con el Parlamento inglés y la obra de Shakespeare pudiera parecer un aviso a los parlamentarios que si continuaban en su empeño de perturbar las decisiones del monarca, todo podía acabar mal. En esta línea hemos de entender también a Macbeth, escrita hacia 1606. Recordemos que Macbeth era un rey de la Escocia medieval que usurpó el trono tras asesinar al legítimo monarca Duncan. Más tarde, Macbeth también asesinó a su amigo Banquo, hasta que el propio Macbeth cayó a manos de los hijos y vasallos del fallecido Duncan, mostrando cómo la traición terminaba por ser castigada. Mientras tanto, el asesinado Banquo aparecía como un fantasma que había superado la muerte, anunciando que sus descendientes serían los reyes leales y no taimados como Macbeth. Jacobo I se consideraba descendiente del auténtico Banquo y a través de Macbeth trataba de recordar que quien le traicionara habría de terminar mal.
La tercera obra política de este periodo fue Coriolanus, la historia de un exitoso general romano que, despreciando a la plebe, trató de controlar la República Romana, lo que le valió su exilio y posterior asesinato por los aliados que había buscado en su intención por destruir Roma. Lo llamativo es que cuando aquí habla de la República, Shakespeare se refiere a las instituciones públicas, en este caso a las inglesas, más allá de que Inglaterra sea un reino. Hemos de entender que ese uso de república como las instituciones de gobierno, aunque el jefe del Estado pueda ser un rey, era habitual en estos siglos XVI y comienzos del XVII, y tenemos numerosos documentos dirigidos, por ejemplo, al emperador Carlos V, donde se habla de su buen hacer en la República. De nuevo, tras Coriolanus, volvemos a tener un enfrentamiento entre Jacobo I, que encarnaba a la República que velaba por el bienestar de sus ciudadanos, y aquellos que pretendían evitar ese supuesto buen hacer del rey, que terminaban por apelar al Parlamento. En concreto, en 1606 se había dado el caso de John Bates, un mercader que se había opuesto a las nuevas tasas que el rey quería imponer sobre el comercio, con el fin de recaudar más impuestos con los que sufragar los gastos que, según el monarca, eran necesarios para la nación. Bates perdió el caso y hubo de pagar a riesgo de ser expulsado. En 1611 apareció La Tempestad, en donde los personajes habían de enfrentarse a una serie de vicisitudes en una lejana isla de exóticos aborígenes. De nuevo, más allá de los avatares de los protagonistas, Shakespeare quiso tratar un tema que estaba de moda en la Inglaterra de esos años, la conquista del Nuevo Mundo, una vez que en 1607 se había creado la primera colonia inglesa permanente en América, Jamestown, en Virginia, cuyos inicios estuvieron plagados de todo tipo de tragedias. Tras La Tempestad, todo indica que Shakespeare comenzó a pasar largas estancias en su pueblo natal, sin por ello dejar de escribir, pero ya con la colaboración de otro de los miembros de la compañía teatral, John Fletcher. Entre ambos redactaron Enrique VIII, con lo que Shakespeare volvía al teatro histórico, en esta ocasión, con una obra que al mismo tiempo logró enaltecer la figura de la reina Catalina de Aragón, disculpar las acciones de Enrique VIII, mal aconsejado por el cardenal Wolsey, el verdadero malvado de la historia, y presentar la alegría de los ingleses por el nacimiento de Isabel I, la hija de Ana Bolena, llamada a ser una de las grandes reinas de Inglaterra. Durante una representación de Enrique VIII en 1613 en el Teatro Globe, el teatro de la compañía de los Kingsmen, se hizo disparar un cañón que incendió parte de la estructura, incendio que terminó por destruir todo el edificio. En ese momento, los agobios financieros del rey Jacobo I eran palmarios, lo que llevó al monarca a convocar un nuevo parlamento, el de 1614, llamado el Parlamento Inútil, pues no logró solucionar ninguno de los problemas a los que se enfrentaba el rey. A esta escasez de fondos se le añadió el cáncer que pudo acabar con la vida de Shakespeare, cuya salud ya estaba bastante deteriorada por el abuso del alcohol. De estos últimos años de su vida, conocemos aún una obra de teatro más, Cardenio, también escrita a la limón con Fletcher hacia 1613 y cuyo libreto se ha perdido. Estaba basada en uno de los capítulos de la primera parte de Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes, una primera parte que había aparecido en 1605 y que había sido traducida al inglés en 1612. Curiosamente, William Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, el mismo día que Miguel de Cervantes. Aunque en realidad no fue el mismo día, pues el calendario que regía en Inglaterra aún era el juliano y no el gregoriano que ya se había impuesto en España. En ese calendario gregoriano, el día de la muerte de Shakespeare era ya el 3 de mayo. La muerte de Shakespeare no supuso el fin de las obras de teatro al servicio de Jacobo I, que aún pudo contar con el buen hacer de otros dramaturgos como el propio Fletcher o Ben Jonson. Pero es indudable que ese teatro shakespeariano que en su día en gran medida vino a satisfacer los intereses de poder de Isabel I y sobre todo y muy especialmente de Jacobo I, hoy ya no se ve con los ojos de sus contemporáneos, que supieron entender todas las intrigas políticas que había detrás de cada obra.
Sencillamente nos ha quedado la genialidad de un autor de teatro excelso.